Hola amigos, hoy aprenderemos español con Matrix. ¿Están listos? ¡Comencemos! Primero veremos el clip e iremos analizando las palabras clave y luego repasaremos las palabras aprendidas. Veamos el clip. Matrix es un sistema, Neo. Ese sistema es nuestro enemigo. Un enemigo es una persona o entidad que puede ocasionar daño de manera intencional. Veamos un ejemplo. Por favor, hermano, no ataquen a las personas del cielo. Muchos Omatecaya morirán. ¡Tú no eres mi hermano! ¡Y no soy tu enemigo! ¡El enemigo está allá afuera y es muy poderoso! Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros? Estar adentro quiere decir estar en la parte interior de un espacio. Por ejemplo, aquí adentro hace mucho frío. Alrededor, en este caso, significa en torno a algo o por el perímetro de algo. Veamos unos ejemplos. ¡No lo entiendes! ¡Mira a tu alrededor! ¿Crees que esta demencia va a terminar cuando seas rey? Es muy tarde. Ya nada lo detendrá, hermano. ¿En serio crees que dejaré que Thomas vuelva al laberinto después de lo que hizo? Miren a su alrededor. Miren el área. Es la única manera. Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo, esas personas son parte de ese sistema, por tanto son el enemigo. Tratar significa intentar conseguir o lograr un objetivo o fin. Por ejemplo, traté de convencerlo pero no quiso venir. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. La mayoría es la parte más grande de un grupo. Por ejemplo, a la mayoría de los estadounidenses les gusta el fútbol americano. Veamos otro ejemplo. ¿Puedo? Listo, entonces... ¿Cuándo empezamos? ¿Qué ansioso estás? La mayoría nunca tiene tanta prisa. Desconectar quiere decir interrumpir la comunicación o relación entre dos o más cosas que están en contacto. Antes de continuar, recuerda darle like a este video, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en mis redes sociales, donde aprenderás una palabra nueva todos los días. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. Cuando alguien está habituado a algo, quiere decir que está acostumbrado a hacer alguna cosa. Por ejemplo, Ana está habituada a caminar todos los días. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. Ser dependiente quiere decir estar subordinado, depender de otra cosa o persona. Por ejemplo, el niño pequeño es dependiente de su madre. Veamos otro ejemplo. Cuando salgan de esta sala, ya no van a ser dependientes, sino miembros hechos y derechos de nuestra sociedad. Y muchos están habituados, son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. Pelear significa luchar o combatir contra algo o alguien, generalmente usando la fuerza física. Proteger significa resguardar a alguien o algo de algún peligro o daño. Por ejemplo, es importante proteger el medio ambiente. Veamos otro ejemplo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Trataba de protegerte. A ella la perdí. No te perdería a ti, hija. ¿Me escuchaste, Neo? ¿O mirabas a esa mujer de rojo? Estaba... ¡Mírala! Ahora veamos todas las palabras que aprendimos hoy. Enemigo o enemiga. Adentro. Alrededor. Tratar. Mayoría. Desconectar. Habituado o habituada. Dependiente. Pelear y proteger.
Para finalizar, veamos el pelidato de hoy. ¿Sabías que en la escena que analizamos hoy, todos los extras son parejas de hermanos gemelos? Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta pronto!